Bendiciones con todos, tema 10, las verdades de la palabra de Dios. Hoy los primeros discípulos y utilizamos Mateo capítulo 4, versículo del 18 al 25. Escuche lo que dice el versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ellos eran pescadores, pero no quiere decir que no fueran judíos devotos. Es evidente que ellos amaban a Dios y conocían las escrituras, pero tal vez no tanto como otros que se dedicaban al estudio. No obstante, aunque no fueran expertos en la Biblia, ellos tenían un corazón dispuesto y eso fue lo que vio Jesús. Encuentro de Andrés y Pedro con Jesús. San Juan capítulo 1 versículo 35 al 42. El día siguiente, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefás, que quiere decir Pedro. Andrés era discípulo de Juan el Bautista, quien lo refirió a Jesús. Definitivamente Andrés quería seguir a Jesucristo, pero debía esperar a ser invitado porque el maestro es quien escoge a su discípulo. Mateo nos narra cuando llegó el día de esta invitación. Pescadores de hombres. Cuando Jesucristo invitó a Pedro, en hebreo Kefas, y a Andrés a ser sus discípulos, los dos hermanos estaban lanzando la red en el agua. Escuchen el versículo 18-19 de Mateo 4. Andando Jesucristo junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Como judío, Pedro y Andrés sabían lo que implicaba ser discípulo, en hebreo talmid. Ellos sabían que un talmid dejaba todo para seguir al maestro, en hebreo rabí, pues no solo se trataba de aprender información de él, sino de aprender a vivir como él. Cualquier persona podía aprender lecciones de un rabino, pero el discípulo era entrenado para convertirse en un rabino al estilo de su maestro. En los escritos judíos hay un refrán que dice: deja que tu casa se convierta en un lugar de reunión para los rabinos. Cúbrete con el polvo de sus pies y bebe con su sed de sus palabras. El talmid se sienta a los pies de su rabí para aprender de él todo lo que tiene que impartir y luego lo pone en práctica y a su vez lo enseña a otros. Pedro y Andrés sabían que la invitación del maestro implicaba dejar su vida como pescadores para seguirlo a donde él fuera y hacer lo que él les dijera. Pero tal vez les sorprendió que los llamara a ser pescadores de hombres. Jesucristo les habló en su idioma, pero no solo usó esa frase para que lo entendieran, sino que es un mensaje que había una alusión al profeta Jeremías, capítulo 16, versículo del 14 al 16. Escuche. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los habéis arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos.
¿Cómo respondieron Pedro y Andrés ante el llamado del rabí? Ni siquiera lo pensaron, porque el deseo ya estaba en sus corazones. Ellos saltaron a la oportunidad porque sabían que era un llamado mayor que seguir atrapando peces en el lago. No podían dejar de pasar esta oportunidad tan importante. Escuche lo que dice Mateo capítulo 4, 21 y 22. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en las barcas con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos no solo dejaron su oficio, sino también a su padre, a su familia, como dice el versículo 22. Escúchelo. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ahora, ministerio de Jesús. Al final de este capítulo, Mateo describe cuál era el ministerio de Jesucristo. Mire el versículo 23. Y recorrió Jesucristo toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Jesús enseñaba la palabra de Dios y predicaba el evangelio del reino, las buenas nuevas, buen mensaje. En otras palabras, Jesús enseñaba las buenas nuevas del reino de Dios. Escuchen Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesucristo a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de arrepentimiento no es solo un cambio de corazón, sino de dirección. La palabra para arrepentimiento en hebreo es teshuva, que literalmente significa regresar. Esto implica que uno reconoce que se desvió y debe retomar el camino. En el concepto bíblico, pecar es desviarse del camino y arrepentirse es regresar al camino. Un buen camino es la dirección de Dios, es hacer las cosas como Dios manda, es decir, obedecer sus mandamientos. Cuando Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, no quiso decir que pronto morirían y se irían al cielo. Más bien, diciendo que llegó el tiempo para que el reino de Dios desciende a la tierra, lo cual ha sido siempre su plan, como dice Daniel capítulo 2, versículo 44. Ahora escuchen Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. En el reino de los cielos, Dios es rey, y si reconocemos que Dios es rey, entonces debemos someternos a su autoridad y vivir como Él manda, siguiendo la constitución del reino que es la Biblia. El mensaje de Jesucristo y también de Juan el Bautista era el mismo: regresen al reino de Dios porque está cerca. Es tiempo de que cada uno deje de hacer su propia voluntad y regresemos a hacer la voluntad del Padre. Tanto Jesús como Juan nos dejaron el ejemplo con sus vidas que esto es alcanzable por la gracia de Dios. La atracción de los milagros. En su ministerio, Jesús realizó muchos milagros, los cuales ayudaron a atraer a muchas personas a Dios. Muchos llegaban a buscarlo aún desde lejos. Escuchen Mateo capítulo 4, versículos 24 y 25. Y se difundió su fama por toda Siria, y trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Muchos creen en el misterio principal de Jesucristo eran los milagros, pero esto solo eran señales para que los creyeran en él. Como dice San Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Escuche. Hizo además Jesucristo muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Qué maravilloso conocer las verdades de la palabra de Dios. En este caso, el ministerio de Jesucristo, cómo Él escoge a los discípulos, ¿sí? Para que le ayuden en esa tarea de llevar el reino, de predicar las buenas noticias, que hay salvación para el ser humano. ¿Sabe? A lo mejor Dios quiere escogerlo a usted también, prepararlo a usted también, llenarlo de su Espíritu Santo para llevar ese mensaje, para llevar esas verdades para que muchos sean salvos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que tu palabra siga siendo esa fuente
que enriquece nuestras vidas, nuestras almas, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Y Padre, también seguimos alabando y glorificando tu nombre por tu gran misericordia, mi Dios. Aún en los tiempos difíciles, tú estás allí con nosotros haciendo cosas maravillosas. Y por eso te alabamos en el nombre de Jesús. También en el nombre de Jesucristo, los bendecimos a ustedes que se dan un tiempo para escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica en sus vidas. No se olvide de enviar a otras personas que necesitan, muchas a grito, conocer la palabra de Dios, tener una palabra de esperanza. ¿Y qué más que la palabra de Dios? Bendiciones para todos.